Les saludo en el nombre del Señor. Nuevamente estamos en esta responsabilidad tan grande que el Señor nos da. Yo ruego a Él, como ustedes también me han ayudado en la oración, para que sean sus palabras, ¿no? Un mensaje de edificación a mis hermanos y también que traiga gloria y honra a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo, por esta salvación tan grande que de muchas maneras está anunciada a lo largo de la Escritura. Nosotros nos gozamos de que comenzamos a ver en toda la Escritura, incluso en el Antiguo Testamento, cómo esta salvación tan grande y esta manera de salvar nuestro Dios solamente por la fe en Jesucristo estaba expuesta. Quizás no tan desarrollada, pero sí estaba claramente presentada. Así que vamos a gozarnos en esta mañana, espero que así sea, en repasar una historia de muchos conocida. El título del estudio de hoy es el siguiente: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ese es el título y se encuentra en Hebreos 11:31. Es un hermoso texto, ¿no es cierto? Porque nos habla de la gran misericordia que Dios hace sobre una mujer pecadora, gentil, que no pertenecía al pueblo de Israel, a quien Dios exalta a causa de su fe que la llevó a hacer cosas increíbles y a confesar cosas increíbles, vamos a decir también. Entonces, este texto que acabo de mencionar y que es el título de nuestro estudio, miren qué maravilloso. Es una comprensión que el escritor de Hebreos tiene, muy correcta por lo demás, de una historia que está relatada más en detalle en el Antiguo Testamento. Esa conexión ya a mí me parece maravillosa, porque nos habla de la unidad de la Escritura, de este compromiso de toda ella. Así que esta historia, donde salude a Rahab, está en el libro de Josué, capítulo 2 especialmente. Y vamos a ir entonces a la fuente de este relato, ¿cierto? Entonces busquemos Josué, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Yo no voy a detenerme en recontar toda la historia. Quiero centrarme en lo principal, en aquello que llevó al escritor de Hebreos a decir semejante cosa respecto a esta mujer. Y que vamos a decir también de paso, adelantando un poquito, no solamente el escritor de Hebreos, sino que también Santiago, también Mateo. ¿Mateo? Sí, también Mateo, lo vamos a ver. Josué 2 del 1 al 7 dice en lo medular: y Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó, los cuales fueron y entráronse en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche a espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca fuera los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Mas la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido, y dijo: verdad que hombres vinieron aquí, mas no supe de dónde eran, y al cerrarse la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos apriesa, que los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y habíalos escondido entre tascos de lino que en aquel terrado tenía puestos. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los que tras ellos iban. Ya conocemos la historia, aquí tenemos más antecedentes que nos están completando esta comprensión espiritual que nos comunica quizás brevemente, pero contundente el escritor de Hebreos. Estos son los datos, estos son los hechos. Aquí está la confesión, aquí están los actos, por lo cual se dice que por fe fue justificada Rahab la ramera. Y si ustedes recuerdan, hermanos, estos son los preparativos que hace Josué para tomarse la fortaleza de Jericó, una de las primeras batallas grandes para conquistar Canaán. Y aquí nos encontramos con una mujer notable, ya lo están viendo ustedes, Rahab,
que desafió a su rey, al rey de Jericó, para proteger a los dos israelitas enviados a espiar. ¿Se dan cuenta? Este es el resumen de lo que acabamos de leer. Y según registra el relato bíblico, es claro en decir que la condición de esta mujer era de una pecadora, una mujer ramera, dice. Y me he topado con personas que quizás no entendiendo esto y queriendo justificar más o menos a esta mujer, tratan de salvar esta situación que se describe que era una mujer pecadora, una ramera, y dicen algunos que era una posadera, una persona que tendía una posada. Bueno, sabemos que el hecho de que se diga tan claramente la condición de esta mujer nos habla realmente de la tremenda gracia que Dios hace con ella. Eso nomás voy a decir, no voy a adelantar más al respecto y voy a continuar. Me llama la atención mucho, hermanos, si se dieron cuenta aquí en este relato, cuando se menciona a Rahab, al tiro se describe la condición ramera. Y fíjense ustedes que si observan bien, cuando luego el escritor de Hebreos toma esta historia para explicarnos lo que pasó allí, también une el nombre con el pecado de esta mujer. Dice Rahab la ramera, eso dice Hebreos. Y también Santiago, cuando la nombra también, dice Rahab la ramera. Es como esta condición se transformó en un título, pero no porque ella siguiera pecando, sino que yo estoy convencido que es para mostrar la tremenda gracia del Señor, esa tremenda misericordia de tomar una mujer de semejante condición e injertar en su pueblo escogido, siendo ella una impía, una gentil, una pecadora. Eso es algo también que me llama mucha atención. Pero fíjense ustedes que aquí hay algo importante y a lo mejor a más de alguno de ustedes le ha pasado. En un tiempo también yo tenía aquellas dudas que se me generaban. Miren, aquí pasa algo muy curioso con esta historia, que en lugar de prestar atención a lo más importante del texto, nos quedamos pegados muchas veces, y la gente a veces se queda pegado, en cosas secundarias. ¿A qué me refiero con esto? Miren, quiero darles un ejemplo, hermanos, de cómo una persona se puede perder lo más importante por algo secundario. Voy a aquí dirigirme a las hermanas de la iglesia, porque ellas son muy hacendosas, ¿cierto? Y normalmente cuando hacen actividades en la casa, ellas tienen la batuta en todo esto. Y especialmente en la Navidad. ¿No es cierto? Usted, mi hermana, pasa muchos días preparando todo lo necesario para la cena de la noche de Navidad. Y todo lo que implica, ¿cierto? Las colas del supermercado, buscando las mejores ofertas, un bonito mantel para la ocasión, el aseo integral de la casa, y qué decir de las horas cocinando, preparando la comida y poniendo la mesa de manera que se vea lo más hermosa posible. Pero hermanos, cuando ese día, previo al 25, ¿cierto? La Nochebuena, llega el marido del trabajo y la esposa, usted mi hermana a lo mejor, espero que no le haya pasado o si le haya pasado no se repita, pero usted muy orgullosa, ¿cierto? Presenta la mesa, los preparativos y el marido lo único que se fija, fíjese, es en el color del mantel que no le gustó. ¿Qué le parece eso? Es injusto, ¿cierto? ¿Aquí qué pasó? ¿Cuál fue el problema de este hombre? Se fijó en lo que no era principal, por mano, ¿se da cuenta? Se fijó en lo secundario. En vez de reconocer el amor, la preocupación de la esposa para que la familia pase un momento muy, muy agradable, se fija en el color del mantel. Bueno, esto lo digo para que entendamos lo que significa cuando nos perdemos lo más importante. Y esto es lo mismo que ocurre muchas veces con esta historia de Rahab. No dudamos que esta historia nos muestra la misericordia infinita de Dios que movió a esta mujer pecadora a confesar cosas que son increíbles, son notables, viniendo de una mujer impía, como decimos, y que tuvo la valentía de actuar en conformidad con esa fe, arriesgando su vida para ocultar a los espías de Israel. Eso es como lo principal. Por esa fe, ella va a ser recordada. Pero, ¿qué pasa? Por este efecto injusto que en muchos de nosotros se nos produce o se nos producía, y qué decir de la gente a veces que no entiende estas cosas, en lugar de poner nuestra atención en lo más importante de esta historia, nos quedamos pegados en un tema.
nos quedamos pegados en si mintió o no mintió Rahab para salvar a los espías. ¿Se da cuenta de eso? Nos perdemos lo más importante porque nos quedamos pegados en ese tema. Y no es que sea un tema menos importante, pero hay uno que es más importante, hermanos. El que el Espíritu Santo quiere dejarnos en nuestra mente y corazón, y el que por lo demás tomaron los apóstoles después. No se quedaron pegados en estas cosas secundarias los apóstoles que exaltaron a esta mujer por su fe. Entonces, cuando no procedemos de la manera correcta, nos perdemos la belleza, la médula, lo más importante de por qué el Espíritu Santo quiso dejar registrada esta historia. Espero que me vayan entendiendo el punto de vista. Ahora bien, ¿qué es lo más importante de este texto? Algo ya hemos dicho, ¿no es cierto? Yo creo que hasta aquí estamos de acuerdo. Pero vamos a ir a Josué. Josué capítulo 2, que espero que tengan abierto ahí porque vamos a estar volviendo constantemente ahí. Según mi parecer, lo más importante de este pasaje de Josué capítulo 2 está entre el versículo 9 al 14. Ahí me parece que está la médula. Eso es lo que el autor bíblico quería que supiésemos. Así que no nos perdamos en esto, hermano. Miren, ya sabemos, en la lectura que hicimos previamente, que Rahab había ocultado por una noche a los espías israelitas en el terrado, o sea, en una habitación en lo alto de la casa, mintiéndole a los enviados del rey de Jericó que los andaban buscando, ¿cierto? Pero pasó algo muy importante esa noche, hermanos, y yo quiero que volvamos a leer lo que pasó esa noche. El versículo 8 del capítulo 2 de Josué dice así: antes que ellos se durmiesen, estos espías, ¿cierto?, en el lugar que les tenía preparado, donde lo estaba escondiendo, antes que ellos se durmiesen, ella, Rahab, subió al terrado y les dijo. Y aquí abrimos nuestros oídos, abrimos también bien nuestros ojos, porque hay algo importantísimo que se va a decir. Y desde allí vamos a continuar la lectura. Josué entonces 2 del 9 al 14, que creo que es lo central de esta historia. Leo, estas son palabras de Rahab hablando con los espías esa noche. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ya con esa sola declaración nos vuela la cabeza, porque esto es una persona impía, una persona gentil, y se refiere al Dios de Israel como Jehová. Acuérdense ustedes que con ese nombre no se manifestó a los patriarcas nuestro Dios, sino que con Moisés en adelante. Y ella llegó a conocerlo, sabía el nombre de Jehová. Y es más, les dice que Jehová ha dado esta tierra, es decir, nosotros, los de Jericó, yo mismo que vivo aquí, estamos en una tierra que no nos pertenece, porque este Dios tan grande que tienen ustedes se les ha dado a ustedes, a los israelitas. O sea, se estaba poniendo de parte del más fuerte. Pero, ¿por qué lo consideraba tan grande a nuestro Dios, a Jehová? Ahí continuamos la lectura. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Es decir, este temor que estaba sintiendo toda la población de Jericó, incluso esta misma mujer, se debía a este Dios tan grande que le estaba abriendo todas las puertas de manera notoria. Y miren lo que dice el versículo 10. Porque también hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Hermanos, se está recordando del éxodo después de 40 años, porque aquí el pueblo de Israel vagó 40 años por el desierto y ahora se aprontaba a conquistar la tierra prometida, ¿cierto?, en estas primeras batallas. Y ella todavía resonaban en sus oídos esas hazañas que el brazo poderoso de nuestro Dios hizo cuando sacó a su pueblo de Egipto. Y acuérdense ustedes, lo hemos leído y no hemos beneficiado a los hermanos que estamos leyendo el día miércoles Éxodo. Ahí dice que Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que mi nombre sea conocido. Y David en sus salmos todavía recuenta aquello. Pero el punto es que esta mujer recibió estas noticias y tuvo temor tal como todos los otros personas de Jericó. Pero también otras cosas más. No solamente lo que hizo poderosamente nuestro Dios al sacar a Israel de Egipto, sino que también lo que estaba haciendo
en ese mismo tiempo, porque antes de llegar a Jericó habían habido dos hazañas importantes de Israel con los reyes de Seón y Og. Eso lo dice la segunda parte del 10, dice, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Es decir, este Dios poderoso seguía actuando, le seguía abriendo camino, sus obras poderosas seguían en la vanguardia, llega a los oídos de toda la gente. Y oyendo esto, dice Rahab todavía, versículo 11, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermanos, qué declaración más increíble la que estamos escuchando aquí, de una mujer impía, pecadora, no perteneciente al pueblo de Israel, una persona que de oídas había escuchado estas maravillas, pero que el Señor ya estaba tocando su corazón. Porque aquí insisto, estas noticias las escuchó todo Jericó, pero no todo Jericó actuó como ella actuó en consecuencia con esa fe. Y declara que Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué significa esto? Que un Dios así es soberano y un Dios así les ha dado esta tierra. Y sé, como dijo al principio, sé que Jehová os ha dado esta tierra por causa de estos argumentos que está dando, que son una confesión poderosa, que sabemos que se la da a Dios, porque así actúa Dios. Y luego, dando por hecho que hay un Dios tan grande como el que acaba de escribir, y esto, dicho de paso, es la definición que en hebreo se da de la fe, lo que no se ve, las da por hecho ya. Y tanto la da por hecho esta mujer que dice, os ruego, le hace una petición, un ruego a estos espías que estaban ahí esa noche durmiendo. Os ruego pues, o sea, a causa de lo que digo, que me juréis por Jehová, por este Dios poderoso, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. 13. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y esto lo agrego, porque no me cabe ninguna duda que esto les pertenece a ustedes y el Señor les va a dar la victoria. Pero cuando vengan ustedes acá y destruyan, como han venido haciendo, salven a mi familia y sálvenme a mí también. Ese es el centro de lo más importante de esta historia de Rahab, hermano. Después hay cosas también notables que podemos decir, pero no quiero extenderme demasiado. Este es el centro de esto que no me quiero centrar. Aquí, con estas palabras, está demostrando ya que esta mujer, por el Espíritu de Dios, está siendo llamada a los caminos. Está teniendo fe en ese Dios. Así que esto es lo más importante, hermanos. Resumimos un poquito para que no nos vayamos perdiendo. Rahab la ramera, también la vamos a llamar así, confiesa estar convencida de que Jehová le dio esta tierra a Israel. Ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Y cómo lo sabe? Bueno, por las obras poderosas que Dios obró en el pasado y también en el pasado reciente, mediante estas victorias tremendas, aplastantes contra sus enemigos. Es asombroso también aquí destacar que conoce el nombre de este Dios de Israel, le llama Jehová. Eso es notorio. Pero observemos lo siguiente, hermanos. Muchos ahí en Jericó escucharon las mismas cosas que Rahab acerca de este Dios de Israel y este pueblo victorioso que venía avanzando implacablemente. Y muchos temieron, ahí Rahab lo dijo, muchos temieron. Su espíritu se desfalleció, de muchos, por causa del poder de Jehová. Pero hermanos, ninguno, excepto esta mujer, Rahab la ramera, obró conforme a esta convicción. Y Santiago, el apóstol Santiago, la puso como ejemplo de una fe verdadera, de alguien que obra conforme a lo que cree. Y dice así, y esto lo vamos a ver en profundidad un poquito más adelante, lo voy a nombrar nomás. Así dice Santiago de esta mujer, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Esto dice Santiago 2.25. O sea, en otras palabras, ¿no se mostró su fe verdadera por lo que hizo? Insisto, esto lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Y el libro de Hebreos la pone a ella, hermanos, a una gentil, a una pecadora, la pone entre los llamados ejemplos de la fe, junto a Abraham, hermanos, del padre de la fe, junto a Moisés, junto a Enoc y a muchos otros. Una mujer gentil, pecadora.
Esto siempre lo destaco porque en la medida que destaquemos esto, la gracia de Dios se hace más grande. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Ese es el argumento de Pablo frente a esta situación. Entonces, no nos perdamos cosas secundarias, que también las vamos a explicar. El tema de la mentira también lo vamos a explicar. Pero no seamos como ese esposo malagradecido que se quedó fijando en el mantel navideño en vez de lo que tenía que fijarse. No, Dios quería que nos fijáramos en lo más importante y el relato lo inspiró de tal manera que nos va centrando en lo más importante, porque dicho sea de paso, esta historia de las conquistas de Israel están mencionadas como hechos históricos, pero hermanos, es notorio que el escritor se tomó su tiempo para describir esa noche. Es decir, venía relatando hechos históricos, hicieron esto, lo otro, y describió con mucho detalle y se demoró un tiempecito describiendo lo que pasó esa noche porque eso es lo fundamental. Esa conversación de Rahab y esa confesión que hace ante los espías que estaba resguardando. Pero repito, hay muchos que se pierden de esto y se quedan pegados en si mintió o no mintió. Ahora, si somos sinceros, a más de nosotros nos ha pasado también alguna vez. Claro, aceptamos que dice ahí Hebreos y Santiago que fue justificada, pero esto de la mentira como que no nos calza mucho. En los estudios que hicimos hace poquito también algunos hermanos manifestaban esto y es natural, pero esperemos contribuir a aclarar un poquito más de esto. Muchas veces hemos dicho, ya está bien, pero ella mintió. ¿Cómo Dios permitiría algo así? ¿Será este un caso especial? ¿Acaso Dios permite a algunos la mentira y a otros no? Bueno, esto se puede venir a nuestra cabeza, pero el problema, ¿sabe cuándo se hace más grande? Porque por otro lado tenemos a apóstoles y al escritor de Hebreos alabando la fe de esta mujer. Entonces, ¿hay alguien que está equivocado aquí o no? ¿O estamos entendiendo mal? ¿O tenemos que entender mejor lo que se está diciendo acá? Ahora veamos algunos testimonios escriturales del Nuevo Testamento, hermanos. El Antiguo Testamento se explica por el Nuevo, por la revelación explícita del Hijo de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento nos habla también de esta historia que ocurrió ahí en el Antiguo Testamento. Lo voy a repasar. El primer testigo de que los escritores del Nuevo Testamento no se equivocaron en la centralidad, en lo que es realmente importante, si no lo habrían dicho. Ellos se enfocaron en lo que es central realmente. Y miren lo que aquí dice el primer testigo, Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció justamente con los desobedientes, es decir, con los habitantes de Jericó, habiendo recibido los espías en paz. Ese es el tema. Y ya sabemos el recurso que ella usó. Pero aquí, hermanos, no nos perdamos. Aquí se está destacando la fe. Por la fe hizo estas cosas. Así que algo glorioso el Espíritu Santo nos quiere decir acerca de la gracia que Dios tuvo a esta mujer, porque la pone como ejemplo para toda la cristiandad. Han pasado muchos siglos de esos acontecimientos y sin embargo todavía seguimos hablando de esta mujer, a quien Dios le concedió misericordia para tener una fe verdadera. Y mucha misericordia, porque incluso la injertó en el pueblo de Israel. Y unas cosas más que vamos a mencionar más adelante. Primer testigo, Hebreos, ¿no es cierto? Segundo testigo, que también habla bien de esta mujer y no se pierde en cosas secundarias. Dice Santiago 2, versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. También está avalando que fue justificada. Ahora él pone énfasis en el tema de las obras y esto puede provocar alguna confusión en algunos de mis hermanos. En otros, por supuesto, ya están más a caballo, pero no es malo volver a refrescar esto para que leamos con toda confianza a Santiago y a Pablo sin necesidad de echarlos a pelear. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis entonces para explicar esto, antes de continuar con este segundo testigo que es Santiago, que habla muy bien de esta mujer. Miren, Santiago, como decía, habla bien de la fe de esta mujer, pero la alaba por sus obras, ¿cierto? Esta manera de hablar de Santiago hace que muchos crean que está contradiciendo a Pablo. Me van siguiendo, ¿cierto? Esto lo hemos hablado alguna vez, más de alguna vez. Mire, por un lado tenemos a Santiago diciendo que Rahab fue justificada por obras
cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y por otro lado, tenemos a Pablo diciendo, concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras. Romanos 3:28, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que estamos entendiendo acá? Santiago dice que la justificación es por obras, pero Pablo dice que la justificación es solamente por fe. ¿A quién le creemos? ¿Estamos obligados a creerle a uno en vez del otro? No, hermanos, tenemos que creerle a los dos. No se están contradiciendo en nada. Mire, quien vea una contradicción aquí es que es una persona neófita, no está entendida, le falta todavía comprensión, porque no hay tal contradicción. No tenemos por qué, hermanos, decidir entre un apóstol u otro. Ambos son apóstoles de Dios y están perfectamente unánimes en lo que enseñan. Esto está claro entonces. Pero hay una cosa que vamos a decir para que podamos entender qué está pasando aquí. Hermanos, todo depende del contexto desde el cual cada uno de ellos está hablando. Mire, veamos a Pablo primero. Pablo está hablando en el contexto de justificación para con Dios. O sea, frente al juez altísimo, que sabe todas las cosas, hermanos, que conoce lo más profundo del corazón de las personas, que no necesita ver las obras para justificar o perdonar a alguien. Por eso Pablo es enfático, dice, concluimos que el hombre es justificado ante Dios por la fe sin las obras. Dios no necesita ver las obras porque ve el corazón, Él nos engaña, sabe todas las cosas. Jesucristo, que es igual en todo al Padre, dice que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque Él sabía lo que había en el hombre, ¿no es cierto? Bueno, frente a esa grandeza de nuestro Dios, Pablo presenta a las personas y dice que nadie se justifica por lo que hace, sino solamente por la fe. Ahora veamos el caso de Santiago. Él habla en el contexto de los seres humanos. Nosotros sí necesitamos ver obras para darnos cuenta si se trata de una fe verdadera o hipócrita. Por eso Santiago dice que Rahab fue justificada por las obras. Y el versículo que es más claro todavía en Santiago está en el capítulo 2, versículo 24. Dice así, vosotros, le está hablando a personas, a la congregación, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Está hablando de ver, porque nosotros no tenemos acceso al corazón. Es decir, por lo que hizo Rahab, vemos que tuvo una fe verdadera y por esa fe sincera fue justificada, perdonada. Entonces, como vemos, tanto Pablo como Santiago están perfectamente de acuerdo. Dios solamente justifica por la fe, pero nosotros nos damos cuenta de la fe de alguien cuando vemos lo que hace. Y aprovecho de decir aquí que Pablo también muchas veces usó este enfoque humano de Santiago para enseñarnos a conocer si estamos en fe o no. ¿Se acuerda cuando dijo, examinaos vosotros mismos si estás en fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿A qué está apelando aquí, hermanos? A que si decimos que creemos en Dios, pero odiamos a nuestro prójimo, nos airamos, hacemos acepción de personas, quiere decir que esa fe que tú dices tener no es sincera, es una ilusión y estás en peligro de deslizarte. Pero en cambio, si tenemos una persona creyente y ésta vive conforme al sentir de Cristo, o sea, se ve el amor, la benignidad, la misericordia, el gozo, la paciencia, quiere decir que esa persona tiene una fe sincera. Pero este sentir de Cristo son cosas concretas que podamos ver, no es un sentimiento, hermanos. Son cosas concretas que todos pueden ver, incluso nosotros mismos, de manera que Pablo por eso nos desafía. ¿O no sabéis si estás en fe? Probaos a vosotros mismos. O sea, dices que estás en fe, pero estás odiando a tu prójimo, entonces esa fe no es tal, porque no se ve el fruto. El Señor Jesucristo también habló de lo mismo cuando dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La única manera de que el mundo, que nosotros podamos ver que un cristiano glorifica a Dios, es mediante las cosas que vemos que hace. Sabemos que Dios en secreto ve todo, Él ve el corazón, si eso no es el problema. El problema es nosotros para que sepamos cuando estamos en fe o no, o también sepamos discernir. Este fue el criterio que usó Juan el apóstol. Cuando una persona se introduce
engañosamente a la iglesia con mentiras, ¿cómo nosotros vamos a saber si es un cristiano de verdad o no? Por las horas que trae, por la enseñanza que trae, por cómo se comporta. ¿Ves que apela también a esta justificación por las obras? Es el mismo concepto de Santiago. Santiago está hablando desde ese punto de vista, ¿veis? Y en ese mismo contexto es que trata el tema de Rahab. Nosotros, seres humanos, nos damos cuenta que ella fue justificada por las obras que hizo, pero Dios, la fe fue lo que vio antes que nada. La fe se perfeccionó, como dice después, mediante este acto. Eso es lo que podemos nosotros decir respecto a el punto de vista de Santiago, que dice que ella fue justificada por las obras. Y este es un paréntesis que yo hice. Estoy hablando del segundo testigo, que es Santiago, y nos encontramos con esta frase, que tratamos de explicarla. Volvamos a Rahab. Vimos que también es alabada por el apóstol Santiago, ¿cierto? Y la pone en la lista de las personas que tuvieron una fe verdadera, no hipócrita, porque su fe se condice con su actuar. En este acto, hermanos, de ocultar a los espías israelitas, desafiando las órdenes del rey de Jericó, mostró que su fe no era verdaderamente de palabra, sino sincera. Y es más, una fe que es digna de imitar. No dejemos que el tema de la mentira de Rahab nos distraiga de lo más importante. Lo vamos a explicar también. No estoy diciendo que le echemos tierra a ese tema, porque un pecado es un pecado. Pero quiero decir que tiene que haber una comprensión bíblica correcta doctrinalmente para explicar este tema de la mentira que aproblema a tantos. Vimos ya el testimonio de Hebreos 11, que habla muy bien de Rahab. Vimos el testimonio de Santiago, que también habla muy bien de Rahab. Pero tenemos otro más. Uno que a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, que aparece en Mateo, capítulo 1. Ahí hay una genealogía donde también se menciona Rahab. Y se la menciona en condiciones diametralmente diferentes a como la encontramos cuando por primera vez se mencionó su nombre como una gentil, impía y pecadora. La encontramos exaltada. Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Y voy a leer, pongamos bien atención, las genealogías son muy útiles también. No para generar una hinchazón en el conocimiento, no, para buscar a Cristo también aquí. Y el amor de Dios y su misericordia. Dice así, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya con esa introducción nos da la solemnidad de lo que vamos a escuchar. Esta es la genealogía de Jesucristo conforme a la carne. Dios se propuso introducir al Hijo en un pueblo concreto, en una genealogía concreta, de manera que fue un ser humano verdadero y podemos rastrear su genealogía según la carne. Esta es la genealogía de Jesucristo. Y dice así, partiendo desde atrás, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Ahí no tenemos ningún problema. Judá engendró de Tamar, eso también lo estudiamos, de su nuera, a las cuales los hijos, ninguno le levantó descendencia, y Judá engendró con ella a Fares y a Sara. ¿Entendemos? Y supimos que Fares es el primogénito. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Y atención, versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Y Booz, esa historia la conocemos, pero dice que Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Esaí. Y Esaí engendró al rey David. Bueno, y si seguimos la línea, nos encontramos que el rey David de pasado directo también del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta sola genealogía que hemos rescatado algunas cosas? Que Rahab terminó siendo la antepasada del rey David, hermanos, una gentil. Pero lo más importante, terminó siendo una antepasada directa de nuestro Señor Jesucristo según la carne. ¡Qué tremendo honor! A la gracia de Dios, porque esto es pura gracia de Dios. Miren, después que Josué y los israelitas conquistaron Jericó, Rahab y su familia pasaron a formar parte del pueblo de Israel. Los israelitas honraron el juramento que hicieron esa noche. ¿Se acuerda usted? Recordamos esa noche en el terrado con los espías. Ella le pidió que tengan misericordia con ella
y con su familia, tal como ella tuvo misericordia con ellos. Y ciertamente Israel honró ese juramento y tuvo misericordia de su familia y pasó a formar la familia de Rahab. Y Rahab, parte del pueblo de Israel. Y tan parte pasó a formar que aquí la tenemos introducida en la genealogía, que nos lleva directamente a través de David hasta nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¡Qué tremendo! La misericordia de Dios. Cómo la gracia de Dios se magnifica cuando ponemos en relieve esta incapacidad, esta condición de pecado, este alejamiento en que estaba esta mujer. Y eso nos hace también tener confianza en que la gracia del Señor puede tocar hasta el que está en el más profundo pecado. Pablo se decía que era el más grande de los pecadores, pero yo creo que todos nos disputamos ese lugar, ¿no es cierto? Pero el Señor hasta allá nos alcanza. Así que ella, que nació impía cananea, fue injertada por la fe en el linaje en que Dios introduciría al Mesías al mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que tenemos que quedarnos, ¿no es cierto?, de la historia de Rahab, es la tremenda misericordia que Dios tuvo con esta mujer. Miren, hermanos, contemplemos aquí lo que la gracia de Dios hizo con esta mujer. Miren cómo la exaltó, hermanos. La puso, por ejemplo, en la pluma de los escritores del Nuevo Testamento. Y fíjense un detalle que no es menor. Ya hemos visto algunas genealogías en nuestros estudios bíblicos y no son muchas las mujeres que se mencionan, normalmente son más los hombres, las cabezas de las familias. Pero aquí está esta mujer, pero no por gracia de ella, hermanos, no por mérito propio, solamente por la soberanía incomparable de la gracia de nuestro Dios, que la tomó y la exaltó de esa manera, gratuitamente, hermanos. Le concedió la fe para confesar a este Dios tan grande. ¿Qué le parece esto que estamos viendo? Es tremendo, ¿ah? Cuando uno revisita las historias de nuevo y las profundiza con estas herramientas espirituales que el Señor nos ha ido dando, gracias al Señor, en estos últimos tiempos, para poder enriquecer aún más estas historias que de niños las sabemos, pero que todavía seguimos profundizando. Yo no quiero quedarme empantanado como mucha gente con el tema de la mentira Rahab, así que voy a tratar de ofrecer una respuesta a esta duda. Muchos hermanos están claros de esto, yo creo. Pero si a alguno le pudiera servir, vamos a comentar algunas cosas. Porque pareciera que la palabra de Dios estuviera contradiciendo. Lejos sea tal, ¿no es cierto? Como si Dios avalara injusticias, como que hiciera vista gorda para algunos y con otros no. Pero vemos que nuestro Dios no es aparcero con el pecado. Nuestro Dios no hace excepción de personas. Ya lo sabemos muy bien. Entonces, mi respuesta parte más o menos de la siguiente manera. Primero, tenemos que reconocer algo, hermanos. Esto no lo podemos evitar. Esto es insoslayable. Rahab mintió. Rahab mintió. Esto no lo podemos cuestionar. Y hermanos, sé que esto crea muchos problemas. Incluso hay muchos que han tratado de esquivar este bulto y dicen, sí, pero es una mentira, pero todo depende de cómo lo veas. Sí, pero era una media mentira o una verdad a medias. Pero hermanos, hay que tener cuidado cuando pensamos de esa manera. Una mentira siempre será una injusticia y Dios no puede ser aparcero con ello. Quiero que pensemos, hermanos, lo siguiente. Por favor, escuchen bien. El hecho que Dios registre en su palabra, en la Escritura, pecados que sucedieron en la vida de alguien, no quiere decir que los apruebe. Esto lo hemos visto de alguna manera, que la Biblia, la palabra de Dios, tiene un compromiso con la verdad. Y todos los santos varones y mujeres que aparecen ahí en la Escritura, los profetas, el Hijo de Dios, por supuesto, tienen un compromiso con la verdad. Ellos no esconden esas cosas que ellos hicieron. David no lo escondió. Moisés, lo estuvimos viendo, tampoco lo hizo. Se acusan a sí mismos porque es imposible ocultar el pecado. Pero ellos lo hacen también para magnificar la gracia de Dios que los tomó, los perdonó y los exaltó. Repito, el hecho que Dios registre en su palabra pecados que sucedieron en la vida de alguien, Abraham, Sara, Jacob, Moisés, los que sean, no quiere decir que los apruebe. Espero que estemos de acuerdo. Y hay muchos ejemplos de esto, hermanos. Yo voy a nombrar algunos nomás para que nos demos cuenta de que esto es más habitual de lo que creemos. Miren, Noé, por ejemplo, pecó al emborracharse.
¿Pero quiere decir que la borrachera debe ser permitida entre los santos? No, ¿no es cierto? ¿David cometió pecado de adulterio? Sí. ¿Y se registra en la palabra de Dios? Sí. ¿Quiere decir entonces que el adulterio es permitido? ¿O el mandar a matar al esposo de la mujer que yo deseo? No, no está permitido. Abraham mintió varias veces acerca de su esposa, diciendo que era su hermana. ¿Pero quiere decir esto que Dios avala mentir para salvar situaciones difíciles? No, no avala. Eso de partida. Y pensemos un poquito más en el caso de Abraham. Miren, él mintió, y esa es la palabra, no podemos esquivar el bulto. Él mintió, pero lo hizo después que la Biblia registra, creyó a Abraham y le fue atribuida justicia. Dios la había justificado por la fe ya. Y después de esto tenemos el pecado de esta mentira. Recordemos, cuando Jehová sacó a Abraham afuera y lo llevó a ver las estrellas del cielo, ¿se acuerda? Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué dice la escritura ahí? ¿Se acuerdan? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, hermanos. O sea, fue justificado por la fe, fue perdonado de sus pecados. Incluso, si ustedes se acuerdan, para que tenga más confianza, Dios hace un pacto con Abraham ahí mismo, pasando por medio de los animales divididos, ¿se acuerda usted? Y esto ocurrió en Génesis 15. Ahí creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15. Y luego, en el capítulo de Génesis 20, 5 capítulos después, tenemos a Abraham que por debilidad en su fe, miente a Abimelech acerca de su esposa diciendo que es su hermana. ¿Se acuerdan, hermanos? Y cásase pecar este rey, ¿se acuerdan? Si no fuera por la mano de Dios que detuvo de pecar, no solamente habría muerto este rey, sino que todo su reino. Así de grave era meterse con la esposa del que portaba las promesas, de que portaba al Cristo, a la simiente. Pero tenemos que Dios lo justifica por la fe, y luego en el capítulo 20, 5 capítulos más adelante, Abraham tiene una debilidad, que dicho sea de paso, no fueron pocas, fueron muchas, y no estoy aquí boicoteando a nuestro patriarca, a nuestro padre de la fe, al contrario, él fue creciendo en la fe. Aquí quiero decir algo para que ustedes lo consideren. A pesar de esto que se menciona de Abraham, de una persona que había sido justificada por la fe y que tuvo debilidades en el tiempo, en su vida, hasta que logró elevarse a la estatura del gran padre de la fe, con que lo conocimos, la escritura registra abundantemente que Abraham es el padre de la fe. Eso lo menciona muchas veces. Nadie cuestiona esto. Nadie se queda pegado a las mentiras que incurrió este patriarca por debilidad. ¿No es cierto? Bueno, ¿acaso algún cristiano cree que por estar registrados estos pecados de Abraham Dios está autorizando a hacer lo mismo? Por supuesto que no. Pero hay algo aquí que la Biblia no dice, pero en nuestra comprensión espiritual podemos con toda confianza decir lo siguiente, hermanos. La Biblia no lo menciona, pero con toda seguridad Abraham tiene que haberse arrepentido de sus pecados cada vez que los cometió. Los confesó a Dios y enderezó sus pasos. Batalló con la debilidad de su carne. Cayó muchas veces, pero el Señor lo levantó hasta llegar, con la gracia de Dios, ¿no es cierto?, a ser el tremendo patriarca que registra la Biblia y padre de la fe. Un ejemplo para nosotros. ¿Entienden el punto? Yo creo que es lo mismo que sucedió con Rahab, hermanos. Es exaltada por su fe, tal como Abraham que creyó a Dios y le fue atribuida justicia. Ella no fue exaltada por sus pecados. Y estoy seguro, por el testimonio que dio Hebreos, que dio Santiago, que dio Mateo respecto a la exaltación de esta mujer, estoy segura que ella aprendió a confesar estos pecados a Dios. Ella, por el hecho de haber creído en el Señor y haber tenido fe y haber sido justificada por la fe, no obsta que ella como ser humano haya también tenido sus debilidades en el tiempo. Y también no dudo que ella aprendió a confesarlos a Dios y a enderezar su senda. Y fue perdonada, porque la semilla de la palabra de Dios ya estaba en su corazón. ¿O alguien podría creer que Rahab siguió siendo una prostituta? Decir eso sería demasiado, hermanos. No, el Espíritu de Dios fue haciéndola crecer en la fe y dejar todas estas cosas. Y podemos hablar con confianza respecto a esta manera de proceder porque los santos de Dios en su iglesia
son llamados precisamente a eso, a estarse limpiando constantemente. Un santo no es una persona impecable, es una persona así que vive arrepintiéndose de sus pecados, no se engaña respecto a lo que hace o deja de hacer. Su corazón no está lleno de superchería y es bienaventurado. Así lo dice David. Rahab seguramente no fue la misma, aunque tuvo también fallas en su fe, seguramente. ¿Quién no las puede tener? Abraham las tuvo. Nosotros seguimos creciendo todavía. Todavía seguimos confesando hasta el último día. Señor, perdónanos de estas deudas. Vamos a seguir confesando. Porque de lo contrario, hermanos, en el libro de Hebreos no se habría reconocido su fe. De lo contrario, Santiago no la habría alabado. No habría sido injertada en el pueblo de Dios. No habría tenido la bendición de ser antepasada del rey David y de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Así que, hermanos, los santos de la Escritura son personas reales. No lo idealicemos. No son mejores que nosotros. Es únicamente la gracia de Dios que toma lo más vil de entre los hombres y mujeres para convertirlo a su verdad, hermanos. Y esto que hemos mencionado, estos santos varones y mujeres del Señor, han pasado por esto. De manera que aquellas cosas que antes hacíamos por estar ajenos a la vida de Dios, que andamos en deleites en otro tiempo, ahora por el Espíritu de Dios las consideramos abominaciones y huimos de ellas, nos avergonzamos de ellas, ¿cierto? Y estoy seguro, la Escritura me asiste en esto, que Rahab experimentó lo mismo. Falló, por supuesto, no manifestó de la mejor manera que hubiéramos querido su fe, pero el Señor que ve los corazones vio que había fe. Y ella seguramente se arrepintió y fue creciendo en la fe en el tiempo y confesando sus pecados cada vez. Así que la Escritura reconoce su fe. Ella no debía mentir, hermanos, es cierto. Y luego tenemos, por todos los testimonios que dimos, al menos 3 o 4, que Dios la exaltó. Así que no nos perdamos. ¿Por qué Dios la exaltó? ¿Por la mentira? No, la exaltó por su fe. Por esa causa fue exaltada, hermanos. ¿Debía Rahab decir la verdad? Sí. ¿Debía confiar en el Dios que estaba confesando? Sí. Mire, piensen esto. Si era ella una mujer de fe, tendría que haber pensado lo siguiente frente al apremio del rey de Jericó. Tendría que haber pensado, bueno, Dios es tan poderoso que de alguna manera me salvará si digo la verdad. Rahab no debería haber mentido, ¿cierto? Había otras formas en las que Dios podía obrar a su favor, si tenía fe. Ahora, ¿debemos imitarla en su mentira? No. ¿Debemos imitar su fe? Sí. Porque eso es lo que la Biblia exalta, no su mentira. Bueno, aquí voy redondeando ya. Hermanos, siempre va a ser vigente las otras escrituras, porque no se contradicen. Y hay un texto en Eclesiastés 7:20 que lo conocemos de memoria. Dice, ciertamente no hay hombre, y yo agregaría también mujer, porque estamos hablando de Rahab, no hay hombre o mujer justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Me acuerdo yo de un estudio que hicimos anteriormente con nuestro pastor, que él se fijaba en lo siguiente. Aquí está hablando de un hombre que es justo. Esto que acabamos de leer de Eclesiastés no está refiriéndose a la maldad de la humanidad como tal, que no hay justicia, no hay justo. No, aquí está hablando ya de un hombre que ha sido justificado, pero incluso en él no hay uno que haga el bien y nunca peque. En los hombres justos igual no hay ninguno que haga el bien siempre y nunca peque. Este es el caso también de todo lo que hemos nombrado, incluso de Rahab. Todos los santos varones y mujeres de la Biblia fueron justificados por la fe, pero tuvieron que seguir confesando pecado, hermanos. A veces nos olvidamos de esto. Parece que al tiro confesaron y se encumbraron al tiro a lo más alto de la vida piadosa. No, todos somos carne. Y hay una lucha en todos, entre el Espíritu de Dios y lo que somos, tanto en los hombres del Antiguo Testamento como en los del Nuevo Testamento. Y aquí no se registra la Escritura, pero siempre que un creyente pecó, hermanos, siempre que pecó, se arrepintió, confesó pecados y volvió a la senda por misericordia de Dios. Y no dudo, hermano, lo repito por tercera vez, que lo mismo haya ocurrido con Rahab, aunque no se menciona explícitamente. Y lo mismo ocurrió con Abraham, y lo mismo ocurrió con David, lo mismo ocurre con nosotros. Y es claro, con David hay salmos en que se presenta muy compungido y después disfrutó de la misericordia de cuando Dios atribuye justicia. Bienaventurado el varón, ¿no es cierto? Y la mujer también.
Así que esto mismo le ocurrió a todos los santos hombres y mujeres de las Escrituras, incluida nuestra hermana Rahab. Termino con un último pensamiento, muy cortito. Dejamos la historia de Rahab allá, dejamos en los corazones de mis hermanos la meditación de estas palabras y quiero mencionar otro caso, pero ahora el Nuevo Testamento, de una mujer también pecadora que amó mucho al Señor, hermanos, porque entendió que mucho se le había perdonado. Ustedes ya sabrán a qué me refiero. Ese pasaje aparece en Lucas 7. Bueno, resumiendo, el mismo Señor Jesús la justificó por la fe. ¿Sabe cuándo? Cuando le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Le perdonó los pecados, hermanos. ¿Pero alguien puede creer que ella nunca más pecó? No andamos buscando seguir pecando, pero en esta lucha, en esta contradicción en la cual somos puestos entre el espíritu nuestro que se opone al espíritu de Dios, muchas veces caemos. Y esta mujer seguramente muchas veces también cayó, pero cada vez estamos seguros que confesó sus pecados, se arrepintió y se limpió, suplicando el perdón de la sangre de Cristo. Esto yo lo puedo decir con toda confianza porque es el camino que nos está trazado, no hay otro camino. Y lo mismo entonces, hermanos, creo yo que ocurrió con Rahab, como es cierto que también ocurre con nosotros. Esta es la verdadera santidad bíblica, hermanos. No idealicemos estas cosas. Nadie es impecable. Nadie se sostiene por sus propios méritos. Los cristianos todos somos personas que vivimos arrepintiéndonos de nuestras maldades, confesándolas a Dios y pidiendo perdón. El cristiano es la única persona que se acusa ante Dios. Todo el mundo huye de la luz y se puede echarle la culpa a otro, mejor todavía. Pero el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga a vivir en la verdad. Y cuando nos presentamos ante Dios, lo primero que hacemos es acusarnos ante Él y suplicar su perdón. Esa es la situación de cada santo, donde quiera que éste se encuentre y donde quiera que sea el tiempo en que le haya tocado vivir. Así que, hermanos, no nos engañemos en esto. El Salmo 32:2, ahí dice David, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, o sea, no se engaña del pecado en que está y lo confiesa, corre de inmediato a esta ciudad de refugio, a asirse de los cuernos del altar para que la muerte no caiga sobre nosotros. Ese es el cristiano. Esta limpieza del perdón se mantiene confesando cada vez las faltas en la sangre de Cristo y así mantenemos nuestras vestiduras limpias, que es lo que habla Juan en Apocalipsis. Así que, hermanos, yo con estas palabras termino. Quiera el Señor que nos llevemos a casa esta comprensión espiritual que sacamos de la historia de Rahab y metemos en esto. Quiera Dios que le haya sido útil, hermanos. El Señor nos guarde a cada uno de nosotros en la fe de su Hijo y que podamos cada vez más crecer en su incomparable grandeza, que es el más grande consuelo que tenemos de Dios para nuestras vidas. Que el Señor a todos nos bendiga, hermanos, que pasen una buena tarde y que el Señor nos dé comprensión de aquello. Amén. Quería pedirle al pastor si tiene algún comentario. Para mí, humildemente, porque la sabiduría es de Dios y uno suele actuar como un necio muchas veces y no como un hombre sabio, no nos damos cuenta cómo a veces la respuesta o la gran parte de las respuestas pueden estar en la misma Biblia. Y en el libro de Josué, voy a leer la parte cuando te están escondiendo los espías en la casa de Rahab. En Josué, capítulo 2, verso 6 en adelante, dice, mas ella, Rahab, los había hecho subir al terrado, los espías, porque andaban huyendo. Estaban cerca de atraparlos, me da la impresión. Y habíalos escondido entre tascos de lino que en aquel terrado tenía. Terrado quiere decir terraza o lugar alto, donde los tenía puestos. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los que tras ellos iban. Pasaron de largo, parece. Verso 8. Mas antes que ellos durmiesen, ella subió a ellos al terrado y díjoles, Rahab, a los espías israelitas, sé, y aquí se me aclaró la comprensión de todo esto, dice, sé que Jehová os ha dado en la tierra. Para mí esto es igual a fe, porque ellos están yendo contra lo que la gente común de la ciudad estaba en contra de ellos, porque ellos eran idólatras, defendían a sus dioses. Más una ramera, mujer de mala fama, antes que ellos durmiesen, dice, yo sé que Jehová os ha dado esta tierra. Para decir eso tiene que haber tenido fe, ¿o no? Tiene que haber confiado que el poder de Jehová era mucho mayor
que lo que estimaban los de Jericó y las personas, ¿cierto?, de común. Entonces yo me quedé prendado de esta palabra, de esta mujer que dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. O sea, ya cuando uno se acobarda demuestra que Dios no está obrando con uno, ¿cierto? Sino que uno se está atemorizando. Y dice, sé que Jehová ha dado la tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país están desmayados a causa de vosotros. O sea, estamos aterrorizados. Esa es la idea. Entonces, ¿quién infundió ese temor? Dios puede infundir valentía, pero también puede infundir temor. Y aquí en este caso vemos que los moradores estaban desmayados, por decirlo así, se caían de miedo, ¿cierto? Porque dice, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo, el mar Rojo. O sea, ellos ya tenían la fama de Jehová, había entrado, había llegado a ellos, y sobre todo primeramente a Rahab. ¿Usted actuaría en contra de un Dios que abrió el mar? ¿Se pondría de parte de él? ¿O de parte de Jericó, de la gente? ¿O de Dios que puede obrar en cosas tan grandes como secar las aguas del mar Bermejo, dice aquí? Delante de vosotros, dice. Porque hemos oído, fíjense, oyeron algo, quizás un chamullo mal contado, pero que decía algo realmente en cuanto a la verdad. Dice, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros. O sea, la salida de Egipto cuando cruzaron el mar Rojo. Esta hermana está llena de fe. En el momento que está hablando Dios con ella, se está convirtiendo, está declarando lo que hay ya en su corazón. Dice, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, que otras batallas que tuvieron, que estaban de parte de allá del Jordán, y a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, y aquí se me abrieron los ojos a mí cuando yo leí esto, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, es decir, no hemos muerto de miedo, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué declaración más clara de que esta mujer estaba convertida a Dios? Las apariencias pueden engañar, hermanos, pero se puede encontrar el más ferviente creyente, a veces donde esperamos solamente encontrar espinas y abrojos. Entonces Rahab antes ya vio esto, por ejemplo, cuando cayeron los muros, ya ahí estaba la suerte echada, ellos iban a ser invadidos. Entonces, ¿qué decimos de todo esto? Nunca hemos de mirar en menos la fe de la gente, porque el que reparte es Dios y Él reparte de acuerdo a las necesidades y a sus propósitos para glorificarse en nuestra vida. Por lo tanto, no debemos considerarnos como personas que estamos procurando una gloria personal. No, hermano, la gloria que debemos buscar siempre y tributar es la de Jehová. Y esta mujer no cayó su boca, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, etcétera, 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 etcétera. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos callamos y no hablamos y no damos testimonio de lo que sabemos, por muy sencillo que lo podamos decir, es ahí donde está el pecado. Pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Esta mujer arriesgó su vida y con eso demostró que confiaba en Dios y había creído todos los hechos grandes que Dios había hecho para salvar a su pueblo. El nombre del Señor sea bendito y nosotros igual que ella, ¿cierto? Que creo que en cuanto a pecado, todos necesitamos limpiarnos en la sangre de Cristo todos los días. Podemos decir que hemos pasado por el desierto confiando en milagros que Dios ha ido haciendo en su pueblo, y cuando lo leemos de nuevo nosotros, lo ha hecho también y lo sigue haciendo, esta conversión y esta grandeza de fe, trayéndolo a nuestra vida a pesar de que no lo merecemos. Gracias, hermano.